que dice la Biblia que Jesús estaba predicando, se cree que estaba en la casa de unos futuros discípulos, Simón y Andrés. ¿Cómo dice el versículo 1 y 2? Que él estaba en casa y que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaban la palabra. Y saben, cuando estaba leyendo esto, se me vino la imagen de las células, y aún de las iglesias, cuando nos reunimos y a veces decimos, ya no entra la gente. Diga conmigo, a Jesús le pasaba lo mismo. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, ¿qué hacemos ahora que no entra la gente? Uno quisiera brindar mayor comodidad, pero eso le pasaba a Jesús, y Jesús no estaba preocupado en que si hacía templos o no, o si se trasladaba a un lugar más grande, porque cuando Él se establecía, présteme atención, cuando Él se establecía en una casa a predicar, lo que menos era, lo que Él menos esperaba era si la gente estaba cómoda o no. Lo que Él quería que la gente escuche el mensaje de la palabra. Entonces Él empieza a hablar la palabra y se llena. Hasta ahí, digamos que era algo entre comillas normal. Pero mirá lo que va a pasar ahora, porque aquí se va a complicar en el versículo 3. La Biblia dice que vienen 4 amigos con un paralítico en una cama, en una especie de camilla que le hacen al paralítico, y cuando van a entrar se encuentran con esta congestión de gente que no les permite entrar. La gente tiene su necesidad. Usted necesita un milagro, el que está atrás necesita un milagro, el que está más atrasito necesita un milagro. Y por ahí la gente, no es que sea egoísta, pero estaban esperando porque en cualquier momento Jesús empieza a orar, en cualquier momento saca un agua bendita y te bendice. No sé, yo no sé, es la primera vez que le conozco. Entonces estaban todos apretujados y por una puerta intentan entrar un hombre paralítico con 4 amigos que no puede entrar. Y la Biblia dice que hacen un agujero en el techo y lo mandan al paralítico por ahí. Cuando lo meten, Jesús lejos, pero esto es lo que me sorprende y este es el mensaje esta noche, lejos de ponerse mal, de escandalizarse, decir, muchachos, lo mandó Satanás a ustedes. El paralítico pasó a ser la atracción de ese momento. ¿Y Jesús qué hace? Lo mira al paralítico. Y con esa palabra, con esa mirada de amor, le dice, ¿sabes? Tus pecados han sido perdonados. Los que estaban afuera, los maestros de la ley, se saltaron sobre sus pies, se enfurecieron, se encendieron en iras y en rebronca. Y dijeron, ¿quién es este para venir a perdonar pecado? ¿De qué la va? Y Jesús, como si los escuchara, pero la Biblia dice que Él conocía lo que ellos estaban dudando en su espíritu, les dice, ¿por qué ustedes cavilan así? ¿Por qué ustedes piensan de esa manera? ¿Estás aquí? Dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levanta, toma tu lecho y anda? Y los tipos se quedan mudos. Lo que ellos ignoran es que Él está marcando un nuevo tiempo del mover del Padre sobre la faz de la tierra. Ahora también los pecados son perdonados por el Hijo. Aleluya. Entonces todos nosotros hubiéramos actuado de la misma manera que los maestros de la ley. ¿Por qué Él dice que perdona? ¿Por qué permite que hacen ese agujero en el techo? ¿Por qué permite que se haga tanto descontrol en un lugar donde la gente viene a buscar paz? ¿Por qué se permiten ciertas cosas? Y yo quiero decirle a la iglesia que tiene que terminarse el tiempo de los por qué y tiene que comenzar el tiempo de los para qué. ¿Para qué Dios me trajo aquí? ¿Para qué Dios me eligió? ¿Para qué Dios trajo a este pastor? ¿Para qué Dios trajo a esa hermana que toca el violín? ¿Para qué Dios trajo a la hermana que canta? No, ¿por qué? Porque mientras te sigas preguntando por qué, Dios va a seguir rompiendo estructuras en tu mente y va a seguir provocando en vos una crisis que no la vas a poder superar si no es a través del mover del Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? No critiques, no hables si no entiendes
Porque cuando esperas y entiendes el propósito, dices, ¡qué bendición! ¿Estás acá? Este último tiempo he visto un egoísmo como nunca antes. Yo he visto corazones sin dolor. No por el perdido, no estoy hablando por el perdido que ya hablé. Corazones sin dolor por lo que le pasa al otro. Corazones sin dolor por lo que sufre, por lo que piensa. Y la pregunta de muchos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué la iglesia hace tal cosa? ¿Por qué el encargado de mi iglesia hace tal cosa? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué? He visto gente que antes le conmovía el dolor de los demás. Y ahora sumergidos, metidos en su historia, en su dolor, en un dolor que a veces es ínfimo al lado del dolor de los demás. En sus crisis. Porque Dios no me elige, porque Dios no me levanta, porque Dios no me lleva, porque Dios no me pone en alto, porque Dios no me manda, ¿por qué? Y la gran pregunta es, ¿por qué no te preguntas para qué Dios te trajo aquí? El problema de los fariseos, de los escribas, y de los maestros de la ley, no era que habían roto el techo ni el paralítico. El problema fue cuando Él dice, tus pecados son perdonados. Jamás entendieron que tenían delante suyo al hombre que iba a morir por nuestros pecados. Aleluya. Jamás entendieron que ahí comenzaba un nuevo mover, un nuevo tiempo, una nueva manera, una nueva forma. Hay gente de esta iglesia que se ha quedado en el tiempo. Hay gente de esta congregación que todavía tiene en la mente una antigua iglesia donde se podía juzgar libremente. Y yo quiero decirte algo, si estás juzgando, prepárate para juzgar más, porque van a venir muchísimos pecadores a esta iglesia. Estás aquí. Y si no te gusta lo que ves, yo quiero decirte algo, prepárate, porque vas a ver muchas cosas más que no te van a gustar. El egoísmo es el que nos hace convertirnos en jueces de todo lo demás. Está aquí. Yo no pretendo que usted viva con el que sufre, pero sí que sufra con el que sufre. Hay muchas damas aquí que tuvieron hijos y nadie fue a acompañarles. Nadie. Hay mucha gente que estuvo internada y nadie fue a acompañarlos. Hay gente que todavía está llorando y hay algunos que no se dieron cuenta porque están en un mundo de ensueños, el mundo de los escribas, de lo que todo lo ponen en la balanza de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué presentan niños de madres solteras? ¿Por qué oran por los divorciados? ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiar. La Biblia dice que cuando Jesús le contesta a ellos qué es más fácil, ellos no dicen nada. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es más fácil? Quiero preguntarle para que usted lo sepa, ¿qué es más fácil? ¿Dejar abandonado al que sufre? ¿Qué es más fácil? ¿Culpar al que peca? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al que está solo que se pudra solo? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a la chica que quedó embarazada que se embrome por pecador? ¿Qué es más fácil? ¿Cerrarle la puerta a la gente y decirle que esta es una iglesia ordenada, que nosotros no podemos permitir el peso del pecado? ¿Qué es más fácil? ¿Predicar como uno siente que tiene que predicar o predicar conforme a lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una célula y hablarles de salvación? ¿O hacer una célula para que el dueño de casa se quede contento que la hicimos? ¿Qué es más fácil? ¿Predicar el evangelio a los 18 o esperar hasta los 30 para tener un poquito más de experiencia? ¿Qué es más fácil?
¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de la gente? ¿Qué es más fácil? Contésteme usted, porque yo a veces no entiendo a la gente. ¿Qué es más fácil? Hay gente aquí que tiene que dejar de vivir su propio mundo y empezar a traer al perdido. No importa que tu hija venga con 3 aros o que tus hijos vengan con un hueso como usan los africanos acá, que venga como venga, Dios va a salvarlo. Estás demasiado ocupado de los por qué. Así conmigo, porque Dios ya no se mueve de maneras iguales. Él está haciendo algo nuevo y es para salvar, y es para sanar, y es para hacer feliz al que está infeliz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?